palabra del Señor dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas la paciencia mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Gloria a Dios. Aleluya. Esta carta universal, la carta de Santiago, una carta de manera muy especial, importante en nuestra formación, voy a decir así, en el camino del Señor. Una carta que
no es escrita permítame decir lo siguiente. La carta de Santiago se escribe a cristianos maduros en la fe, sin querer decir que alguien que recién está empezando en los caminos del Señor no la pueda leer, pero con toda seguridad necesitará de algunas bases y principios que se armonizarán con esta carta especial. También es necesario saber que esta carta es escrita a cristianos israelitas que estaban en la dispersión. Si usted ve en el verso 1 dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Estos cristianos tenían una base preciosa en el conocimiento de la Escritura, en lo que se refiere a la Torá, a la ley. De tal manera que cuando ellos recibieron esta carta, mucho de lo que estaban leyendo, por supuesto, tiene fundamento y base en la Escritura del Antiguo Testamento. Permítame decirle algo con respecto a la contextualización de esta preciosa carta. Santiago, en su nombre original, Jacobo, este varón, siervo de Dios, un varón muy precioso, con características muy especiales porque había pasado más tiempo que cualquiera de los otros discípulos con el Señor, aunque Judas, que era su hermano menor, estoy hablando de Judas, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, así como también Santiago lo fue. Quiere decir que toda su vida prácticamente él había sido ministrado por el Señor Jesús, por la vida del Señor Jesús. Él había tenido el honor de haberse criado juntamente con el Señor Jesús en la misma casa del Señor Jesús y haberle considerado su hermano mayor. Similar Judas, ¿no? Y tenemos una carta de Judas también. Este varón inicia esta carta, creo yo, con una humildad que estaba fundada en tal vez el tiempo que no tuvo la claridad con respecto al Señor Jesús. Permítame aclarar lo que estoy diciendo. Santiago no se convierte sino hasta después de la resurrección del Señor Jesús. Santiago, es más, ellos interfirieron en el ministerio del Señor Jesús en varias oportunidades. Le dijeron cosas, ¿no?, al Señor Jesús, como en una fiesta de los tabernáculos le dijeron: ¿por qué no vas a Jerusalén para mostrar? O sea, en un tono medio de burla, ¿no?, creyendo que él era el Mesías, ¿no?, medio burlándose de él. Si soy el Mesías, anda, pues, ¿no?, y date a conocer, digamos, ¿no?, a tus discípulos, a tus súbditos, digamos, del reino. La palabra del Señor nos muestra de que algo muy especial de misericordia que hace nuestro Señor Jesús. Si bien Santiago no le reconoce a Jesús como el Mesías hasta después de la resurrección, aún después de la resurrección, Santiago es buscado por el Señor Jesús. No fue que él fue a buscarlo al Señor. El Señor Jesús dice que se presentó a Jacobo resucitado, y entonces Santiago desde ese momento entrega su vida al Señor Jesús y le reconoce ahora ya como su Señor y su Salvador. Yo quiero que usted note, permítame decir algo, ¿no? Esa investidura de Santiago le daba ciertos privilegios en el conocimiento, ¿no?, del Señor Jesús, ¿no? Era el medio hermano del Señor Jesús, y todos los demás discípulos tenían un respeto muy especial hacia él. Pero mire cómo se presenta Santiago. Santiago dice, siervo, en el original quiere decir esclavo, siervo de Dios y del Señor
Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Él arranca esta carta con una actitud de humildad delante de Dios y delante de sus hermanos, mostrándoles que Él es tan igual que ellos, coheredero de nuestro Señor Jesucristo, solo por la misericordia y la gracia del Señor. Y presenta una de las cartas más, voy a decir así, reveladoras de la doctrina cristiana, con una sabiduría de connotaciones especiales. Tanto así, decíamos en algunos de los otros escenarios en la iglesia, predicando sobre este tema, decíamos, es considerada esta carta, considerada como proverbios, ¿no?, del Nuevo Testamento. Este Santiago empezó a ministrar en Jerusalén y llega a ser el obispo en la iglesia de Jerusalén. Eso quiere decir, las iglesias la iglesia primitiva tomó como herencia la estructura de cómo se formaban las sinagogas, y en la iglesia en Jerusalén tomaron también esas características, y los apóstoles levantaron ancianos en la iglesia, y de esos ancianos, uno de ellos, anciano también, era elegido obispo, ¿no? La expresión obispo quería decir que era el anciano principal en la iglesia. Anciano tiene la misma traducción en la palabra del Señor, misma función, misma traducción, la utiliza la palabra del Señor de manera como un sinónimo entre anciano, pastor y presbítero. Las tres expresiones están expresando lo que hoy día nosotros mencionamos como pastor. Y este siervo de Dios, como dice aquí la palabra del Señor, estaba en Jerusalén y fue de los pilares en Jerusalén. El apóstol Pablo en Gálatas dice, yo no fui al tercer año de su ministerio, de convertirse, dice que él subió a Jerusalén y no se encontró con nadie más que con Jacobo y Pedro y Juan, que eran considerados, dice, pilares en la iglesia. Pedro y Juan eran apóstoles, Santiago, obispo en la iglesia de Jerusalén, y fue principal en la iglesia de Jerusalén. Este siervo de Dios, con gran sabiduría dada por Dios, nos entrega esta carta, que es inspiración del Espíritu Santo y bendición tan grande para nuestras vidas, mis amados hermanos, en el conocimiento de la palabra de Dios, de que nosotros podemos ya poder leer esta carta y recibirla como alimento sólido. Ya no es leche, es alimento. Por eso les voy a pedir hoy día que ustedes abrochen sus cinturones. Vamos a tocar esta carta, un tema bastante fuerte, contundente. Como van a ver ustedes, Santiago habla con una contundencia muy fuerte acerca de lo que es el fruto en nuestra vida. Entonces Santiago nos presenta un tema muy especial, un tema en ese contexto que hemos leído, que empieza a hablarles a las iglesias en la dispersión y les dice, hay un tema que vamos a enfrentar como creyentes, y ese tema se llama la prueba. Nosotros, la palabra del Señor aquí nos está mostrando y nos está diciendo, miren, nosotros vamos a pasar por diversas pruebas en nuestra vida cristiana. Quiere decir que cuando yo me convertí, no quiere decir que ya no voy a tener ningún problema. No, dice la palabra del Señor que habrán tiempos de problemas, habrán tiempos de quietud, habrán diversos tiempos en nuestra vida, pero esos tiempos y esos escenarios en los cuales nosotros nos vamos a desenvolver o vamos a estar viviendo, no van a determinar el estado de nuestra condición espiritual, ni los frutos dentro en nuestro corazón. Amén. De tal manera que Santiago hace una de las declaraciones más difíciles muchas veces de entender, considerada a veces contradictoria y paradójica,
porque Él dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y aquí mismo Santiago expone las pruebas en dos escenarios, pruebas que son exámenes que el Señor nos presenta y pruebas que son tentaciones que nosotros vamos a experimentar. Aquí ya nos revela y nos dice, a causa de nuestra negligencia y producida por nuestra negligencia. Y permítame esta mañana que yo pueda, junto con ustedes, escudriñar las Escrituras y poder ver esos dos escenarios en una introducción de un tiempo que vamos a tener de estudiar y de meditar en esta carta tan hermosa de la Escritura. Les dice aquí Santiago, miren, hermanos míos, les dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero le dice, pero usted debe permitir que esa paciencia probada le lleve a usted al crecimiento hasta llegar a ser perfecto y cabal. Cabal quiere decir que no le falta nada, ya no le falta el centavo para el peso, como dice un amigo, digamos, ¿no? Ya está cabal, casero, ¿no? Entonces, y para que quede cabal usted, mi amado hermano, para que se perfeccione, wow, la palabra del Señor nos muestra de que había sido con exámenes. Se voy a decir de otra manera. Esta carrera cristiana, mi amado hermano, esta carrera de la vida cristiana nos va llevando de curso en curso. Algunos están en primero básico, otros están en segundo básico, tercero básico, cuarto, quinto, sexto, ya unos primeros de secundaria, ¿no? Ya más medio adolescentitos esos hermanos, ¿no? Ya no traen cualquier problema, traen problemas en serio, problemas de examen ya traen, ¿no? A las consejerías. Entonces, y cada etapa en nuestra vida espiritual, en la iglesia, mi amado hermano, en nuestro desarrollo cristiano, mi amado hermano, va a estar sujeto a exámenes. Cuando Dios quiere que tú subas al siguiente curso, tú vas a dar examen. Díganle al de lado, hay que dar examen, te cuento. Están los pelados, imagínense, ahorita están nuestros hijos, ¿no? Todos los que están en edad escolar, están perfilándose para dar examen final. A mí me pregunta siempre mi esposita amada y me dice, me voy yo a dar clases, ¿no? A la universidad y me dice, ¿cómo te fue? Y yo le digo, a mí bien, no sé a ellos, porque ellos dieron examen. Aquel que tomaba examen era yo, digo, a mí no me bien. Entonces, es más, mañana, lunes, mis queridos alumnos van a dar examen final del semestre. Entonces, mientras nosotros aquí estamos disfrutando de esta preciosa porción de la Escritura, seguramente ellos están prontos para el examen estudiando. El otro día me encontré con un alumno en una reunión ya. Qué hermoso que es, ¿no? Como dice en otra de las cartas, van a disculpar que me pase a otra carta un minutito nomás, que estamos estudiándola en el Centro de Entrenamiento para Maestros. Él dice, Juan, en tercera de Juan, no estamos echándole duro, ¿no? Hay varios alumnos aquí. En tercera de Juan dice él, cuánto me alegro, me gozo, soy tan contento, estoy tan feliz de que mis hijos anden en la verdad. Él está hablando de sus discípulos, ¿no? A quienes él les había enseñado a encontrarse después de tanto tiempo y encontrarse que están andando en la verdad. Qué satisfacción, qué bueno, ¿no? El otro día yo estaba en una reunión y me encuentro con uno de mis alumnos, ya no como alumno, sino como contraparte, ¿no? Contraparte ya en la empresa, quiere decir él ya viniendo por parte de la empresa a charlar conmigo de temas informáticos, digamos, ¿no? Y qué bonito, llegué a la reunión, les voy a ser sincero, son tantos alumnos que uno va teniendo en el camino de la vida, ¿no? En la universidad, en este caso, que son muchos, ¿no? Que a veces uno no logra recordar o memorizar todo, ¿no? Para empezar, yo lo conocí a él sin barba, estaba con barba, hermano. Lo conocí 10 kilos menos, tenía 10 kilitos más.
Quiere decir que se había casado. Se casa, 10 kilos a bordo, pronto, ¿no? Tengo aquí un compañero que estamos ahí, en la lucha. Estamos negociando los 10 kilos con un hermano. Entonces, pero qué bueno que me sentí tan contento cuando él me dice, profesor, y yo miré para atrás, soy yo. Y se viene, profesor, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? No, pues la reunión ya tuvo otro matiz, digamos, ¿no? Ya lo miro yo, ¿cómo va? ¿Cómo está? Ya nos recordamos, ¿no? Y me acordé, ¿por qué me acordé ahorita? Porque estos pelados, ¿no? De esa camada, ¿no? En la materia que estaba dando en ese tiempo, una materia que más o menos dice así, lenguajes formales, ¿ya? Para más o menos comentarle qué es después de que uno lleva todas las álgebras, ¿no? Álgebra 1, 2, 3, 4, 5, todas las álgebras, ya viene una álgebra superior en informática, en ingeniería informática, que es la álgebra que se utiliza para que las máquinas se comuniquen, ¿no? Es lenguaje de máquina, quiere decir, ¿no? Es para que uno le hable a la máquina y la máquina le entienda y haya esa comunicación, digamos, ¿no? Aleluya. Y bueno, álgebra es matemática, pues, ¿no? De alto nivel ya, ¿no? Entonces, claro, yo entraba y en las clases teníamos que hacer demostraciones y demostrábamos y claro, los pobres pelados. Así, ¿no? Mirá. Y hacerle en la boca y escriban. ¿No? Ya cuando yo llegaba, ¿no? Estos pelados salvajes, ¿no? Yo iba subiendo por las gradas, ¿no? Hacia mi curso y ellos me ponían una música de, si no me equivoco, era de Psicosis. Así, yo iba subiendo y entraba al curso y entraban todos los pobres. No, claro, los exámenes eran de terror, ¿no? Pero bueno, ¿qué quiere decir, mi amado hermano? Hay que dar examen para pasar de curso. Pero además de que se tiene que dar examen, no es que se tiene que dar cualquier examen, ¿no? Hay que aprobar el examen. Yo le digo ese riendo a los pelados, profesor, y si no pude hacer esto, no hago esto y no hago lo otro, pues siempre están buscando cómo no hacer las cosas, digamos, ¿no? Yo le digo, no se preocupe, tranquilo. Y todos así contentos, digamos, ¿no? Son jóvenes. El siguiente semestre lo hacemos. Y me miran así, ¿no? Porque el que no lo hace, repite el curso. Repite el curso. Pero le digo yo, las clases son divertidas conmigo, la vamos a pasar bomba, tranquilo, digamos, ¿no? No se estrese, digamos, ¿no? Y en la vida cristiana, mi amado hermano, es similar. En la vida cristiana también se da examen. Y permítame, para que podamos entender un poquito esta declaración tan profunda de Santiago. Santiago dice, tengan cuidado, ¿no? Hay examen y examen, ¿está bien? Hay un examen que, permítame decirlo así, que nos es tomado por el Señor. Y dice la palabra del Señor que el Señor nos regala algunos problemas y Él nos mira cómo nosotros respondemos a esos problemas. Y dice que lo que se examina ahí es nuestra fe. Cuando digo nuestra fe, quiere decir, la palabra del Señor aquí nos está mencionando, nos está sugiriendo, se va a probar qué es lo que usted cree. ¿Está bien? La palabra fe viene de un original que es pistis, ¿ya? Y pistis tiene que ver la confianza basada en el creer que yo tengo depositada en otra persona. Lo diré de nuevo. Quiere decir que si yo digo tengo fe, le dice uno a alguien, tengo fe en vos, no es que existe. Tengo fe en lo que me estás diciendo. Si estamos en una empresa, en el trabajo, si un jefe le dice, mire, estamos en estos problemas, no te preocupes, yo tengo fe en vos. No, es que no le está diciendo que es su Dios en ese caso, ¿no? Le está diciendo, tengo fe en lo que vos haces, en tu respuesta, en tu confío, sería tal vez más propio en ese escenario, confío en ti. Muy bien, acá tiene ese escenario, ¿está bien? La prueba
este examen primero, al que el Señor nos lleva, es un examen en el que se prueba qué tanto yo confío en Dios. Y esto es interesante, mi amado hermano, porque este examen lo vamos dando de nivel en nivel y siempre más o menos tiene esa misma estructura, ese mismo objetivo. La palabra del Señor no dice que va a ser probado lo uno, no. Se prueba ¿qué cosa? La fe. Y en primero básico la fe, en segundo básico la fe, en tercero básico la fe. Obviamente van a ser fecita, más fe y fe, digamos, ¿no? Va a ser una fe, obviamente, mientras más estamos en el camino del Señor, nuestra fe va a ser probada con mayor intensidad. Amén. De tal manera que acá la palabra del Señor nos dice, mira, ten por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mi amado hermano, ¿qué nos está queriendo decir aquí el Señor? Póngase contento, alegre, y no es fácil, pero no es imposible. Cuando yo leo, ¿cómo es posible que el Señor me pida, aquí por manos de Santiago, de que yo me ponga contento cuando estoy lleno de problemas? Pero lo leo y dice, sí, clarito está, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Déjeme decirle algo, mi amado hermano, ¿listo? No voy a decirte, uy, se levantó bravo el pastor, ¿no? Aquí dice la palabra del Señor que las pruebas vienen en combo. Así que ya uno llega una prueba, empezamos a mirar dónde viene la segunda, digamos, ¿no? Porque está bien en combo. Dice que es diversas pruebas. Voy en un poquito más hondo, ¿está bien? ¿Cómo funciona esto del examen? Les decía yo en algún momento, y permítame repetirlo hoy día, en esencia, lo que será probado en nuestro corazón, en nuestra vida cristiana, en nuestra creencia, que es la esencia, justamente, es el amor. Se lo voy a decir de otra manera. Cuando usted lee la carta de Santiago, vamos a ver que va a mencionar frutos del Espíritu. ¿Ok? ¿Cuántos frutos del Espíritu aquí nos está mencionando en este capítulo? Bueno, al arranque nomás, ¿no? Fe y paciencia, macrotumia, es fruto del Espíritu. Vamos a ver más adelante que va a mencionar también mansedumbre, gozo. Entonces vamos a ver más allá paz. Entonces cuando empezamos a leer, vamos a ver que Santiago empieza a armonizar algo que les venimos en esta iglesia escudriñando por la izquierda, por la derecha, y el Señor nos sigue mostrando de diferentes ángulos, diferentes cartas de que todo está encerrado en el amor. Ya, pastor, a ver, ¿qué hay? Estoy a punto de dar la torre. ¿Qué quiero decirle, mi amado hermano? Lo que será probado en nuestra vida como creyentes es, ¿qué cosa? El amor. De nuevo, es importantísimo que esto lo asimilemos, ¿ya? Cuando yo estoy en problema, el problema que sea, del color que sea, del escenario que sea, ¿qué es lo que se está probando? El amor. Yo necesito que juntos comprendamos esto. Amén. Usted tiene que entender, cuando yo entro en un problema, ¿cómo, pastor? Un problema, por así decir, no sé, en mi casa, con mi esposa, tiene que ver con el amor. O de las finanzas, tiene que ver con el amor. Verá ahorita que tiene que ver con el amor. Dice la palabra del Señor que el fruto del Espíritu es amor. Y ese amor se expresa como gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, bondad. De tal manera que quiero que entendamos lo siguiente. Cuando usted esté en diversas pruebas, escuche bien, ¿qué es lo que se le va a usted a pedir como respuesta al examen? La respuesta del examen, ¿cuál va a ser? El fruto del Espíritu. A ver, pastor, creo que ya vamos cachando. Muy bien. Si usted entra en una prueba, ¿no?
en un examen en su vida como creyente, usted debe pensar muy bien, ¿cómo voy a reaccionar en este momento? Y las respuestas ya no las dio el Señor. Es así de precioso nuestro Señor, que nos toma examen y nos dice, le cuento que la respuesta es esta. Lo único que usted tiene que hacer es poner en práctica la respuesta. Ya la respuesta está. ¿De qué va a ser el examen? Del amor. ¿Cómo tengo que responder? Con el fruto. ¿Y qué significará que el Señor me dice, y el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios? ¿Sabe qué está diciéndonos? Usted necesita tener sabiduría de Dios para ver cuál de los frutos es el que usted va a aplicar en ese momento. Amén. De tal manera que, si usted está en un escenario al que fuere, usted tiene que pensar, ¿cómo reacciona ahorita? ¿Con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, de templanza? Le voy a decir algo. Cualquiera que usted elija, ya estará bien. Uno será excelente. ¿Amén? ¿Sí me estoy explicando? Si usted elige cualquiera, pero cualquiera, mi amado hermano, estará bien. Le habrá ido bien en el examen. Puede salir y mirar al otro y abrazarlo. ¿Qué respondiste? Vos, yo gozo, vos, yo paz. Y el otro, yo paciencia, ¿no? Aprobaron todo. Pero déjeme decirle que uno de ellos lo habrá hecho de manera excelente. Habrán aprobado los otros con 80, digamos, ¿no? Y este se sacó 100. Porque ahí tenía que aplicar, ¿qué cosa? Este fruto. El impacto será espectacular, cabal y perfecto, dice la palabra del Señor. Mire cómo el Señor nos lleva a que nosotros seamos excelentes, perfectos y cabales. Ese es el desafío que el Señor nos está planteando. Y aquí el Señor nos dice, muy bien, yo a veces un poco jugando les decía, no sé, capaz que usted llega a su casa, ¿no? Y sale la esposita, ¿no? Y le dice, mi amor, ¿qué hay para cenar ahora? ¿Tú cenaste afuera? Yo pensé que había cenado con tus amigos, digamos. En la empresa no te dieron un sandwichito. Eso es examen. Examen, hermano. ¿Ya? Entonces usted ahí, ya rápido tiene que saber, señor, el examen. A ver cómo tengo que responder aquí. ¿Qué es lo que crees vos? Que yo estoy allá paseando, te estoy trayendo comida a la casa. ¿Qué pasa su trabajo? Pues mira cómo estoy. Ya parezco tu yocaya. Después le voy a decir qué significa. Otra palabra griega. Está dando examen. Usted tiene que elegir gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, y va a ver que todas se pueden aplicar. ¿Te quieres con gozo? ¿Quieres con gozo? Tranquilo, mi amor. No, más bien no tenés hambre, vamos a comer. Vamos a comer algo rico. Tenés ahí unos ahorritos, ¿no? Porque yo, vamos. Con gozo. Luego con paz, tal vez, ¿no? ¿Sabes qué, mi amor? He decidido ayunar. Echar. Es más, voy a leer ahorita la palabra del Señor. Voy a tomarlo como un ayuno. Y así usted puede ir con cada fruto y verá que con todo va a salir. Con uno será el propio, digamos, ¿no? Tal vez usted tendrá que ir a aplicar bondad, ¿no? Decirle, a ver, mi amor, ven, voy a charlar un ratito, digamos. Pero que no la vea ella, ¿no? Me mira ella y dice, en nuestra vida, nos dice la palabra del Señor, vamos a enfrentar diferentes escenarios de exámenes. Exámenes que van a probar nuestra fe, dice, ¿no? Nuestra creencia. Y yo le estaba diciendo, esto en la esencia tiene que ver con el fruto del Espíritu, con el amor. Y es el amor lo que se estará probando para ver de qué material está usted hecho, amado hermano.
No es cuando todo está bien, todo está belleza, que usted está con sonrisa, no. Cuando haya problemas, ahí lo quiero ver. Ahí es que se sabe quién es quién. Así de fácil. Así de fácil, mi amado hermano. Y así de difícil. Y yo les digo, ¿sabe qué, mi amado hermano? ¿Sabe qué es lo complejo de esto? Que el escenario donde mayormente somos probados, con mayor intensidad, ¿dónde es? En nuestra casa. Es en la casa. Tal vez en segundo lugar el trabajo, porque ahí estamos también con hartos roces, digamos, ¿no? Pero en nuestro hogar, ahí en nuestra casa, mi amado hermano, allí cada uno está sin el interfaz, digamos, ¿no? Con la carita lavada, digamos, ¿no? Cada que hay gritón, ahí grita, digamos, ¿no? El que es aburrido, aburridango ahí, digamos, ¿no? Y el que es medio amargadito, se amarga también, ¿no? Pero ahí en la casa, donde, y es importante que no, ahorita no estemos pensando en el vecino, digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir? En el cónyuge, ¿no? Mira, está dando duro el Señor. Esta palabra es para él, digamos, ¿no? O para ella, digamos, ¿no? Y capaz que si no vino, ¿cuál es el enlace? No, esta la tiene que ver, digamos. Justo hablaron para él, digamos. No, trate usted de mirarse a usted mismo. Como dice aquí la palabra de él, Señor, cada uno mire, a ver, ¿qué parte de mí es la que no está funcionando? Porque cuando yo arreglo lo mío y mi esposa arregla lo suyo, quedó todo arreglado. ¿Cuál es el problema? Cuando yo quiero arreglar al otro, ¿no? Y el otro me quiere arreglar a mí, entonces uno chispea vuelta, digamos, ¿no? Y vos, rebot, digamos, ¿no? Pero no puedo decir todo lo que se dice. Y la palabra del Señor nos va mostrando algo tan especial. Dice así, permítame mencionarles, luego vamos a analizarlo a detalle, mencionarles un segundo escenario de prueba, que también es prueba, ¿está bien? Dice así, verso 12, bienaventurado el varón que soporta la, ¿qué cosa? La tentación. Había habido tentación. Porque cuando haya resistido, ¿qué cosa? La prueba. Entonces hay dos tipos por lo menos de prueba. ¿Está bien? Una es el examen, ¿no? La prueba de nuestra fe. Y el otro es la tentación. Permítame decirles que la respuesta a ambos es con la misma bendición que el Señor nos presentó, que el Señor nos dio, que se llama el fruto del Espíritu. Respondo acá con el fruto del Espíritu y acá también puedo responder con el fruto del Espíritu. Y en los dos lados voy a salir aprobado. Si usted quiere, en un escenario es algo muy directamente con Dios, en el otro escenario es algo que está permitiendo Dios. ¿Amén? No viene de Dios, pero Dios lo está permitiendo. Entonces, leámoslo para que lo podamos entender a cabalidad. Mire lo que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no digan, eso leámoslo bien por favor, que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esto lo vamos a escudriñar a detalle más adelante, pero permítame decirles hoy lo siguiente. ¿Cómo funciona esto en condiciones generales? ¿Está bien? Quiere decir, en una regla general. Habrán sus excepciones ahí que las podemos estudiar, ¿no? Como excepciones, ¿está bien? Pero en un contexto general, como nos lo está presentando aquí Santiago, dice que todo arranca, ¿dónde? En nuestro corazón. Estamos hablando de un escenario de un creyente, de un cristiano, ¿está bien? ¿Cómo funciona la tentación? Mire, esto funciona así, en términos generales. El enemigo generalmente, ¿no? Porque a veces tienta por deporte también, ¿no? Porque se llama el tentador, es su nombre, el tentador, a Satanás. ¿Qué hace Satanás? Pero no vaya a creer, como él no es
omnisciente, no puede estar en todo, no puede sentirlo todo, ni omnipresente, no puede estar en todos lados, optimiza su tiempo. Ajá. Entonces, ¿qué hace él? Él agarra y mira. Y mira y ve a los hermanitos, que no los puede tocar, pero sí los puede mirar, los mira. Y si detecta que algún hermanito, la concupiscencia, ¿qué es? Los deseos de la carne. Mismo, ¿ya? Sinónimo. Por eso les digo acá, ya estamos tocando temas bien, Santiago habla ya de temas como ya conocidos, ¿está bien? A cristianos que le están entendiendo términos ya de segundo básico, digamos, ¿no? Entonces, él dice, cuando de su propia concupiscencia, dice, esto funciona en la tentación, el enemigo va a tomar ventaja cuando vea a alguien que de su propia concupiscencia, quiere decir, los deseos de su carne los alimentó, qué sé yo, ¿no? Ve a un jovencito, miren, le doy un escenario. Supongamos que una jovencita, un jovencito cristiano, ¿no? Aquí, nacido de nuevo de la casa del Señor, deciden enamorar con un inconverso. No, pues el enemigo hace fiesta, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que justamente se expuso a la tentación. Esto es como los ladrones, ¿no? Pasan por las movilidades, ven que la movilidad tiene una traba-palanca, para no decir marca, digamos, y digan que yo estoy aquí de socio de la empresa, ¿no? Entonces, mira, tiene traba-palanca, ¿para qué voy a perder tiempo aquí? ¿Dónde me voy? A uno que no tenga traba-palanca, quiere decir que no tenga seguridad. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Ve a un cristiano, ve que está alimentando su carne, porque no es otra cosa, mi amado hermano. Les voy a decir algo difícil, háganse fuerte. Es muy igual, mi amado hermano, cuando nosotros creemos que nuestros hijos pueden frecuentar y compartir y hacerse amigos, monpirri, lo que usted quiera, no sé cómo le llama, de los inconversos. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Una de ellas dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿no? Y ya refranes de sabiduría dicen, el que mal anda, mal acaba, ¿no? Y el que anda con lobos, a aullar, aprende. Y así, sucesivamente. De tal manera que, ¿qué es lo que hace el enemigo? El enemigo solo mira quién está sembrando para la carne. Ve a alguien que está sembrando para la carne y dice, a este pónganmele atención, pero no me lo asusten, ni me lo distraigan, digamos, ¿no? Que siga sembrando para la carne. Cuando esté bien sembradito, entonces viene el enemigo. Por eso dice la palabra del Señor, cuando de su propia concupiscencia de la carne ha sembrado, el enemigo viene solamente ya a dar la estocada final. Viene a dar la estocada final. Ve a ese que está con la carne a full y dice, aquí está la tentación, a ver si resiste. Y lamentablemente no resiste. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y el que siembra para el espíritu vida eterna. Permítame decirle algo, mi amado hermano. Luego vamos a ver estos escenarios muy a detalle, vamos a comprenderlos, porque es importante para nosotros. En la porción que leímos, hace una declaración el Señor muy importante, con algo como para empezar, ¿está bien? Hay algo con lo que tenemos que empezar y no tenemos ¿cómo puedo decirle? No hay salvedad en esto. Cuando digo salvedad quiere decir, no hay cómo darle la vuelta ahí al asunto. Es como decir, yo quiero pasar al siguiente curso, pero no voy a dar el examen de matemática. Esa no me la sé, pero quiero estar en el otro curso. No se puede. Usted tiene que dar esto o se queda en el curso, ¿está bien? Esto más o menos, esto que voy a decirles ahorita es eso. ¿Ya? Y ahora sí, les decía, agarrémonos un poquito ahora sí de la silla. Voy a hacerlo, tratar de exponerlo lo más claro posible, con la contundencia, sin perder la contundencia que aquí Santiago nos presenta. Dice así la palabra del Señor.
Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Ahora sí, ustedes ya saben por esto. ¿Por qué? Hemos leído el primer capítulo, lo hemos ahorita comentado juntos, ¿no? Estamos hablando de las pruebas, estamos hablando de las tentaciones, y miren la receta que va dando el Señor. Santiago le dice, ahora escuchen, miren, dice, por esto, hoy tenemos pruebas, damos exámenes, también podemos estar expuestos a tentaciones, y el Señor dice, por esta razón, por estas dificultades que tenemos, ¿no? Entonces usted va a hacer estos pasos. Eso está diciendo el Señor. ¿Está bien? Este es el camino que tenemos que seguir en pro de sembrar para el Espíritu. Y dice así, por esto mismo, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, está hablando de hombre y mujer, ¿ya? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Mire, le voy a dar la receta que nos está dando aquí el Señor, mi amado hermano. Aquí el Señor nos está diciendo, es importante, ¿qué cosa? Primero, escuchar. En un primer escenario, ¿cuál es el primer escenario que nos está llevando el Señor? Con Él, Señor. Dios nos está diciendo, ¿sabe qué? Usted necesita en primera instancia presentarse delante de Dios, callar y escuchar. ¿Sabe qué le decía David al Señor? Señor, yo me quedo ahí calladito. No quiero ni hablar, ni bulla quiero hacer, porque yo quiero escucharte. Hay algunos que entran a la presencia de Dios y hablan tanto que no escuchan nada de Dios. Entran a la presencia y hablan, y el Señor les quiere hablar, y nos vemos, Señor, porque yo me tengo que ir. Quería decirle algo, no pudo decirle. Entonces dice aquí el Señor, nos dice, ese primer escenario es importante, mi amado hermano. El escenario en el que yo tengo primero que escuchar. Después, ¿qué tengo que hacer? Hablar. Para no enojarme. Escuche bien lo que estoy diciendo. El que no hace eso se va a enojar. ¿Cómo lo podemos ver fácilmente? Ya en nuestras relaciones interpersonales. El que no escucha se enoja. De nuevo, a ver, el que no escucha se enoja. De nuevo, el que no escucha se enoja, mi amado hermano. Usted va a echarle con alguien que no escucha, va a terminar peleando, va a terminar enojado. ¿Sabe por qué? Porque no escucha, no da tiempo. A ver, lo que quería contarte, seguro que no digo nada, ya está llevando, digamos, ¿no? Dice por eso el Señor, sea pronto para ¿qué? Escuchar, escuche. Pero eso es con qué dijimos el anterior domingo, con tiempo. O sea, ¿cuál es nuestra principal excusa de que no escuchamos? Que no tenemos tiempo. No tengo tiempo para estarte escuchando. Entonces haga tiempo para escuchar, porque si no va a terminar en una gran contienda. Va a terminar destruyendo su matrimonio, va a terminar destruyendo a sus hijos, va a terminar destruyéndose a sí mismo, mi amado hermano. Y esa es la contundencia con la que habla Santiago. Yo quiero que usted note esa contundencia ahora. Mira lo que dice, mira lo que nos está diciendo. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede sembrar vuestras almas. Hasta ahí fue tan profundo Santiago, mi amado hermano, que da para temblar. ¿Sabe qué está diciendo Santiago ahí? Está diciendo, ¿sabe qué, mi amado hermano? Si usted no está pudiendo, y vamos a terminar de leer para que vean que así lo dice, si usted no está pudiendo refrenar su lengua, usted tiene inmundicia y malicia en su corazón. Y usted ya, y todos nos quedamos temblando. Por eso dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Oye, usted nos está revelando el Señor que eso de que yo no puedo retener mi lengua y golpeo y hablo y grito y destruyo y hago de todo y enciendo fuego y dejo en cenizas a los demás, quiere decir que en mi corazón hay inmundicia y abundancia de malicia. Leámoslo de nuevo. Porque es delicioso
delicioso meditar en la palabra del Señor. Mire lo que dice. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Número uno nos está diciendo, mi amado hermano, que cuando usted abra su boca en el enojo, usted pecó. Amén. No, muy despacito. Amén. Eso. ¿No? Porque dice la palabra del Señor, en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Y yo insisto, mi amado hermano, no castigue a sus hijos enojados ni enojadas. No lo haga, lo va a destruir. No lo haga. Si usted está enojado, ¿qué? Venga, pásame esa manguera, pásame el palo, la escoba. No sé, ¿no? Yo te he escuchado en las consejerías, a mí me daban con escoba. Yo digo, misericordia. ¿No te quebraron? ¿No te hicieron algo? Me daban con la manguera. Uno me dijo, ¿sabe qué? Me dice, pastor, a mí me tenían que quitar de la mano de mi madre. Iban y me buscaban a mi padre. Y venía mi padre y me quitaba. Porque si no me seguía dando, con cola de peje. Es una herramienta de 3 chorros. Después le cuento lo que es cola de peje. ¿No? Entonces, no hagan nada en el enojo. Porque la justicia de Dios no opera en la ira del hombre, del ser humano, mi amado hermano. Cuando usted esté enojado, no hable, no diga. Va a lastimar a su esposa, va a lastimar a sus hijos, va a lastimar a su esposo. Se van a decir. Y vos, pues que parecía Eduardo Capetillo, ahora ya parece un setochi pintado. No puede, ¿no? Y después el pobre hermano viene a la consejería, ¿no? ¿Qué pasa, hermano? Me dijo setochi. ¿Y sabes lo que es el setochi? No. Bueno, empecemos por ahí. Es un animalito bonito, redondito. Y yo te conocí como de Guapurú, ahora parecemos de Achachairú, amarillo. Lo que digamos enojados herirá a nuestro hermano, lo destruirá, no será de corrección. Podemos decir, sí, estoy corrigiendo, estoy no sé quién, no va a corregir nada, va a destruir. Créale a la palabra del Señor. En la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Dígale a su hijo querido, mira, estoy más bravo que el hombre azul. ¿Me ves medio verdecito? ¿No? Así que ahorita no te voy a corregir. Mañana, a primera hora, charlamos. Porque ahorita sería injusto contigo. Me podría extralimitar. Te podría golpear, herir. Y yo no quiero ir, te amo. Estoy tan molesto por lo que has hecho. Estoy tan desestructurado. No lo puedo asimilar. Dame esta mañana, digo, querido. ¿Usted cree que va a dormir el velado? De ahí empieza nomás el castigo. El pobre peladito. Y la madre ahí actúa y tiene que actuar. ¿Saben qué dicen los expertos? No le brinquen entre los dos. En mi barrio se llama huiqué. Si va a corregir uno, corrija al uno y el otro consuele, ¿no? Ya corrigió al uno, venga mi hijo, va y llora. Y venga, mijito, no se preocupe. Yo le voy a poner unos 4 pantalones, no le va a doler. Pero que de que llevas. A ver cómo te va mañana. Así. Ya mañana más tranquilo, a ver, usted quería otra cosa. ¿Sabe qué va a pasar? Escuche bien lo que voy a decirle. Cuando alguien está enojado, no escuche. Dígale de lado. El que se enoja no escucha. Entonces aquí hay un secreto, pues mi amado hermano. Y perdón que yo haga algunas cosas así media directas. Le pido perdón, por favor. Hermana querida, si usted lo ve enojado a su marido, no le siga buscando coche. Si sabe que está, míralo pues a Julio, amor. Y el hermanito ahí, y el hermanito sigue, ¿no? ¿Y qué? Pues que no tengo miedo. A ver, pues si me alcanzás, digamos, quizás si no da, digamos, estás gordo. Y el pobre hermanito, ahí vení, ahora sí me hiciste perder mi salvación. Está linda si te agarro. No,
Cuando alguien esté enojado, deje de charlar, mi hermano. Mírense la cara y díganse de una vez, dejemos de alimentar nuestra carne. Vos estás enojado, yo también, aquí ninguno nos vamos a escuchar. Estamos como hablando con la pared, cuidado. La ira puede ir, hermano querido. ¿Saben qué? Le voy a decir una cosa. La ira del hombre puede llevar hasta crimen, hasta el crimen. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Al delito. Oye, puede llegar a las manos, digamos, ¿no? Y hay algunas hermanas que ya practican un jitsu. Así que cuidado, hermano, digamos, ¿no? La patada más baja es aquí, digamos, ¿no? No, de verdad, hermano querido, ya se pasan a otros temas y es muy doloroso la restauración. Pero para Dios no hay nada imposible. Mira lo que dice acá. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, que es otro fruto, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí está hablando de nuestra alma. Nuestra alma es donde están nuestras emociones, sentimientos, decisiones. Ese es el alma. Dice la palabra del Señor: un alma que esté enferma, que hay inmundicia, abundancia de malicia, no le va a permitir, ¿qué cosa? Escuchar. ¿Qué va a pasar con esa alma? Rápido va a hablar, rápido va a explotar, rápido se va a llenar de ira. Entonces, ¿usted qué tiene que reconocer? Eso está diciendo Santiago. Usted tiene que reconocer que está con ese problema y debe decir: Señor, ayúdame a desechar. Mire que el Señor nos dice: vaya que los hermanos oren y reprendan no sé qué, ¿no? ¿Qué está diciendo? Usted tiene la autoridad en Dios para decir: yo voy a desechar toda inmundicia. ¿Sabe qué está diciendo? ¿Qué significa eso, mi amado hermano? Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor y nacemos de nuevo, toda nuestra historia no se borra de la cabeza. Ese es el alma. ¿Qué quiere decir? Si en mi casa mi padre y mi madre peleaban y la madre, ¿qué pasa? Pues, y ya agarraba un cuchillo, y el otro ya medio ninja parecían, digamos, ¿no? Y ahí se crió, esa inmundicia lo va a perseguir. Dice que eso, antes de convertirse en una maldición que viene de generación en generación. Pero dice la palabra del Señor que cuando yo me convierto, esa maldición queda clavada en la cruz de Cristo. De tal manera que yo puedo ahora ya en esa libertad tomar la decisión de que si mis padres fueron así, yo no voy a ser así. Que si mi padre no respetaba a mi padre, no, yo voy a respetar a mi esposo. Lo voy a respetar, porque la palabra del Señor dice que respeten a mi marido. Y levantarle la voz es faltarle al respeto. Me abren esta puerta para que te pasen. Y dice así, con esto termino de comenzar, pero continuaremos el próximo domingo. Dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Cuando dice la religión, quiere decir su vida piadosa, entre comillas, es vana. No está hablando de religiosidad, está hablando de qué, de la vida que está llevando, que cree que es cristiana, es vana. Hay un examen con el que yo tengo que empezar, y es el examen que quiero pasarles para esta semana, para este mes, para el próximo año. Estemos preparados y decir: 2016, lengüita, hasta aquí llegaste, digamos, ¿no? Pero no voy a empezar mañana, voy a empezar ¿cuándo? Hoy, ahorita para el almuerzo. Porque damos examen al salir, ¿no? ¿Qué comemos? Otra vez, no, oye, ¿qué me hace ahí plumas, digamos, no? Otra vez pato, digamos, otra vez pollo, digamos. Vamos a dar examen hasta salir ya nomás. ¿Qué tenemos que refrenar? Nuestra lengua. ¿Qué dice el Señor? Que el que no refrena su lengua está en pañales, hermano querido. Está que no se sabe si nació o no nació. ¿Ya? Así de contundente es Santiago. No nos engañemos. Dice: se engaña su corazón, se engaña a sí mismo, se mira al espejo y dice: bomba, nada de bomba, bomba es tu boca. Primero tenés que dominar, ¿qué cosa? Tu lengua. Si no dominas tu lengua, todo lo demás es lo demás, hermano.